a algunos hermanos todavía están temerosos, otros salieron fuera de la ciudad, fíjese, otros se fueron de vacaciones, según lo que nos reportaron, ¿verdad? Y agradecemos al Señor este tiempo que nos permite. Y nosotros que hemos venido, pues vamos a gozarnos, vamos a entregarnos al Espíritu Santo para que toque nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Vamos a buscar en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, verso 20. Hoy 15 de septiembre, hermanos, del 2024, que nosotros como mexicanos celebramos el día de la Independencia de México y celebramos este mes de septiembre, el mes de la patria. Y a pesar de todo lo que nosotros estamos ah, presenciando y viendo cómo la violencia llega a esta ciudad, damos gracias a Dios porque ninguno de nuestros hermanos ha sido tocado en su cuerpo ni en su familia. Si es que agradecemos sus cuidados, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tenemos que celebrar nosotros, el poder tener esa bendición del cuidado del Señor. Bien, vamos a ir a la palabra. Dijimos Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Vuelvo a repetir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, hoy nosotros como mexicanos festejamos nuestra independencia y agradecemos al Señor que estemos en este lugar, como decía hace un momento. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender, entender y percibir ah, dos, dos situaciones en que estamos nosotros. Así como tenemos un área espiritual y tenemos un área terrenal, tenemos un espíritu o un alma y nuestro cuerpo, así también nosotros tenemos doble ciudadanía. Y aunque la Escritura dice que ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo, debemos de entender que la realidad es de que estamos viviendo en este mundo. Y nosotros somos mexicanos. Y aunque las colindancias de los países fueron creadas por los seres humanos, ¿verdad? Porque dentro de lo que la Escritura dice no hay límites para el ser humano. Aún así, nosotros a través de los tiempos nos hemos denominado como mexicanos y hemos estado en un proceso de, de ir avanzando como ciudadanos. Llegó el momento en que la independencia de México se llevó a cabo, esa independencia porque éramos una colonia, como hoy en día hay muchas colonias todavía, pero éramos una colonia y nosotros tuvimos la independencia. ¿Okay? Entonces, nosotros como mexicanos debemos celebrar los logros que nuestra patria o que nuestros conciudadanos hemos logrado o hemos llevado a cabo. Agradecemos a la gente o a los ciudadanos que dieron su vida por darnos patria a nosotros. Y, y es una forma de poder entender a un cierto amor por algo. Y en este caso, a nosotros por nuestra patria. Y aunque muchos fueron obligados en el sentido de que pues la situación los abarcó, como hoy en día que estamos batallando con esta situación de violencia, estamos en medio de la violencia, no somos parte de la violencia, pero estamos en medio.
Y así sucedió en aquel tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que quiero decirles es de que mientras que estemos en este mundo, según lo que dijo Jesús, vamos a tener aflicción. ¿Ok? O sea que esto que está pasando no debe ser algo extraño para nosotros, porque el mundo se mueve en un mundo de pecado, de maldad. Y, y aunque en este mundo hay buenos y malos, pues lógicamente aquellos que quieren dañar a los demás, pues se lleva muy visiblemente las acciones en contra de otras personas. Pero nosotros tenemos que entender esto, lo que Jesús nos dijo, que Él ha vencido al mundo. ¿Sí? Y es allí el punto donde nosotros tenemos que centrarnos. Entender que somos ciudadanos de esta tierra y que mientras que nosotros estemos viviendo en esta tierra, nosotros vamos a estar batallando con estos problemas. Ahorita es esta situación de violencia, al rato es una tentación, al rato es un problema en el trabajo, al rato es un problema con el vecino, al rato es un problema en la familia inclusive. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos en medio de una generación perversa y malvada y tenemos que entender que si nosotros que somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, a veces agarramos monte, ¿verdad? A veces como que se nos olvida que somos hijos de Dios y entonces empezamos a hacer cosas incorrectas, indebidas. Es por eso que es importante entender esto, que nosotros vamos a estar en este mundo y vamos a tener aflicción, pero Jesucristo ha vencido al mundo y también nosotros somos protegidos, ayudados, dirigidos por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para que tengamos una vida nosotros más plena, más en confianza, más ¿cómo se dice? En paz, más en paz. Porque la paz nuestra no depende de lo exterior, depende de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Depende de la obra de Cristo en nuestras vidas. Que nuestra vida no está a la deriva, que nuestra vida no está a la y se va. Tú y yo no somos el producto de las circunstancias, tú y yo somos el producto de la obra de Dios en nosotros. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que como ciudadanos, como el pueblo de Dios, tenemos también que vivir en este mundo. Y mientras vivamos en este mundo, vamos a tener problemas, aflicciones. Aquí la palabra nos habla de algo muy importante, que también nosotros somos ciudadanos de los cielos. Según lo que hemos leído, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto significa que tenemos que entender estos dos puntos, que mientras que tengamos vida en este mundo, somos ciudadanos de un país, en este caso México, y agradecemos al Señor hasta donde nos ha traído, porque tenemos libertad religiosa. Podemos en medio de todo reunirnos o escuchar la palabra, adorar al Señor, o como dijo nuestra hermana Gloria hace un momento, ¿verdad? Por medio de la alabanza que traiga bálsamo a nuestra alma, al Señor, y podamos tener esa liberación del estrés, la liberación de la ansiedad, de la liberación que produce las tensiones de este mundo. Y así nosotros poder salir adelante en medio de todo. Pero nuestra ciudadanía real, porque ahí se llama el tema de hoy, nuestra ciudadanía real proviene de la obra de Cristo en nosotros y que nosotros somos ciudadanos del cielo. Le voy a pedir a Isaac que ponga Hebreos 13, por favor, desde el verso 1, perdón, Hebreos 11. Hebreos 11, 13
primero. Está bien, está bien, está bien. Hebreos nos habla de una fe. Aquí mismo en este capítulo nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no nos basamos en las circunstancias. Nosotros vivimos por fe. Pero quiero aclarar este punto porque también es muy importante. Hay gente que es imprudente y le llama fe. ¿Sí me está escuchando? Vuelvo a repetir porque a veces no entendemos esto. Hay personas que son imprudentes y le llaman fe. No es así. Nuestra fe no es imprudencia. Nuestra fe no es una fe ciega ni tonta. Nuestra fe está basado en lo que la Escritura dice en Hebreos, capítulo 11, que la definición de fe es precisamente la certeza y la convicción. La certeza tiene que ver con lo que Dios nos ha mandado y la convicción tiene que ver que nosotros confiamos en sus promesas. Entonces, nuestra fe no está basada en una locura nuestra. Nuestra fe está basada en lo que tiene que ver con lo que Dios nos ha mandado hacer. Y tiene que ver también con la convicción, con lo que nosotros creemos en sus promesas. Una persona puede ser sana si cree en sus promesas. Amén. Porque cuando yo veo los milagros que Jesús hizo, no los hizo por hacerlos, sino que había un acto de fe. A uno les puso lodo en los ojos, a otros no, nada más les dijo la palabra, toma tu lecho y vete. Pero tenía que obedecer y lo tenía que hacer por fe. A lo mejor alguno de nosotros hubiera dicho, oye Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué no ves que no funcionan mis piernas? Sin embargo, por fe y obediencia, se levantó y anduvo. ¿Sí? Igual los discípulos cuando acercaron al templo de la Hermosa, encontraron un paralítico y uno de los discípulos le dice, pues, no tengo oro, ¿verdad? Ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y él creyó. Si no hubiera creído, no se hubiera levantado. Entonces, por eso la Escritura sigue diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque nuestra vida en este mundo debe ser basado en la fe. ¿En la fe en qué? Vuelvo a repetir. Fe en lo que Dios nos ha mandado a hacer y fe en lo que Dios nos ha prometido para nosotros. Yo ya prediqué acerca de este texto bíblico y hablamos esa vez de que nuestra vida debe ser una vida que lleve al cumplimiento de las promesas de Dios. Si dice Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si yo no creo que Dios es por mí, entonces va a ser imposible eso porque tiene que ver con mi fe. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Que Dios no actúa? No, el problema es la falta de fe. Dice la Escritura todavía que Él llevó nuestros dolores y enfermedades en la cruz, que Él llevó nuestras cargas, nos ha hecho libres. ¿Pero lo creemos? Porque algunos todavía traemos cargas del pasado, de que Dios ya nos perdonó. ¿Sí? Nuestra herencia del pasado, ya Dios nos perdonó y fuimos liberados. ¿Pero lo creemos para vivirlo? ¿O todavía estamos reteniendo esa falta de fe y creemos que porque mi papá o mi mamá hizo tal o cual cosa, o mis abuelos o mi abuela hizo tal cosa, me sigue todavía afectando? No, hermanos, nosotros hemos nacido de nuevo y ahora hemos sido liberados completamente para que nosotros podamos vivir en libertad. ¿Qué es lo que el hombre busca? La independencia de México era lo que buscaba, la libertad. ¿Sí? Pero Jesucristo nos ha dado esa libertad,
Pero solamente en nosotros se puede llevar a cabo por medio de la fe. Digamos, mire qué interesante. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Adelante. Por fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que los que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y aquí está la clave, ¿verdad? Para entender el problema entre Abel y Caín, que fue por fe lo de Abel, ¿verdad? Sigue adelante. 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que es cumplidor de sus promesas. 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían ni se conocían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese qué interesante esto. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13. Conforme a la fe murieron todos estos. Fíjese bien. Todos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué? Lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. ¿Sí? Cuando una persona va a otro país, no puede desarrollarse ni vivir como un ciudadano. Por ejemplo, si alguien va a Estados Unidos y no tiene un permiso o no tiene una ciudadanía, no puede trabajar allá. Legalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un ciudadano. Nosotros también, hermanos, somos extranjeros y peregrinos. Nosotros cuando vamos a algún lugar llevamos lo que nosotros somos. Y aunque algunos dicen que nuestra cultura es muy diluida, algo diferente a los israelitas y a los japoneses, ¿verdad? Pero los israelitas son los que tienen más nivel de construcción con respecto a lo que ellos son. Porque donde van ellos no se mexicanizan, ni se americanizan, ni se españolizan, sino que ellos son lo que son donde quiera que van y están. Ese fue el problema que tuvieron en Alemania en la Segunda Guerra Mundial o en 1939-40, donde empezaron los problemas. Que empezaron a entrar en la sociedad, ¿verdad? Y empezaron a colocarse en los lugares más prominentes. Y entonces, por eso la idea de Alemania, ¿verdad? Somos arios,
porque llevaba la idea de menospreciar a los demás, y en este caso a los judíos. ¿Y sabe qué pretexto agarró el líder de ese tiempo? ¿Verdad? De que los judíos habían asesinado a Jesús y que por eso merecían lo que merecían. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando somos extranjeros no tenemos las mismas libertades ni las mismas derechos, sino que como turistas podemos ir, estar, pero si tú cometes una falta a las leyes de ese país, aunque seas extranjero y seas turista, pagas, te sanciona. Entonces, tenemos que nosotros comprender que mientras que estemos en este mundo, nosotros vamos a estar siendo agredidos o siendo afligidos, como dijo Jesús, por las cosas de este mundo. Pero nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía, ¿verdad?, está en los cielos. O sea que somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa peregrino? Una persona que es transeúnte o una persona que va, que no pertenece a un lugar, sino que solamente va de paso. Un nómada también se le podría hacer un sinónimo, ¿verdad? Así es que, entendiendo estos dos puntos como hijos de Dios, nosotros, Dios nos habla y nos dice por medio de su palabra que tenemos que ser respetuosos de lo que nosotros tenemos como ciudadanos en este mundo. Dice que debemos nosotros someternos a las autoridades. ¿Sí me explico? Entonces, pero también debo entender que yo soy extranjero y peregrino aquí. Y así como debo someterme a las leyes a un lugar donde yo visito, así también debo someterme a lo que está pasando en este mundo, pero entender que mi ciudadanía no pertenece a la tierra. Así es que lo primero que debo yo, después de comprender este punto de esta dualidad, es que con relación al paso de la vida, los valores y la dirección, el cielo es ahora la patria de los creyentes. Y le voy a pedir por favor a Isaac que ponga primera de Pedro 1:17. Y si invoquéis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, ¿de qué? De vuestra peregrinación. Aquí hay un principio muy importante, hermanos, que aunque estamos en este mundo, nosotros debemos de tener un tipo de comportamiento. O sea, aunque la gente sea idólatra, yo no puedo ser idólatra. ¿Sí me explico? Aunque la gente sea pagana o practique el pecado y la maldad, significa que yo no tengo por qué entrar en ese ambiente o en esa situación, sino entender que yo no soy ciudadano de este mundo, que soy un extranjero, que soy un peregrino y que mi vida se rige, mis valores se rigen, lo que yo soy se rige por donde yo soy ciudadano, que es el reino de los cielos. 1 Pedro 2:11 también dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra base del reino de los cielos es nuestra alma. La base del mundo es la presencia de un ser humano. Pero la base del reino de los cielos tiene que ver con mi alma, con lo que yo soy en mi interior. Y cuando
se habla de esta situación, mire, mire, vamos a ir ahora a Primera de Pedro 1:7. O a ver, número 3, por favor. El apóstol Pedro escribe esta carta dirigida por el Espíritu Santo y Dios la deja allí para que nosotros podamos entender este proceso importante de entender que soy ciudadano del reino de Dios. Dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tú y yo hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo generó ese nuevo nacimiento para una herencia que incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire qué importante es la fe. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo para que estaba en ellos, Cristo que estaba en ellos, perdón, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, la gloria que vendría tras ellos. Y esto se reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os han anunciado, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Y nos hace un llamado a los que somos del reino de los cielos, pero vivimos en este mundo. Nos hace un llamado. Verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. Conducíos con temor
y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que aunque nosotros somos mexicanos y festejamos la independencia, nuestra actitud, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que ver de donde realmente nosotros somos ciudadanos, que es del reino de los cielos. Y mientras que nosotros somos peregrinos y extranjeros, tenemos que convivir, tenemos que llevar a cabo las cosas, pero entendiendo quién gobierna nuestra vida, quién está con nosotros, a quien nosotros representamos, el cual también nos llama embajadores, se llama Jesucristo y se llama el reino de Dios. Dieciocho, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingida. Amados, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que el Evangelio os ha sido anunciado. Hermanos, somos peregrinos. Nosotros tenemos una herencia, tenemos un reinado en el cual vivimos. Y nosotros estamos llamados a establecer el reino de Dios en este mundo. Porque dice la Escritura que cuando tú llegas a un lugar llega la luz. Cuando tú llegas a un lugar llega la sal que le da sabor a este mundo. Cuando tú llegas a un lugar, el reino de los cielos se hace presente en ese lugar. Y aunque somos peregrinos y somos extranjeros, la ciudadanía nuestra que está en los cielos llega con nosotros al lugar donde nosotros vamos y estamos. Si tú estás aquí, tú estableces, tú representas el reino de Dios. Si tú estás en tu hogar, tú estableces, tú representas el reino de Dios. Si tú estás en la calle, tú estableces y representas el reino de Dios. Porque esa es nuestra ciudadanía realmente. Es lo primero que yo tengo que entender en medio de esto, que soy una persona que vive en este mundo, pero como extranjero y peregrino. Lo segundo que yo debo entender es de que mis oraciones, mis acciones y lo que yo represento es el cielo donde se va influyendo. En Mateo 6, 19, 20 y 21 nos dice que hagamos tesoros en el cielo. Y nosotros es lo que hacemos. Cuando tú le hablas a alguien y esa persona se arrepiente, hermano, no hay, la verdad, en la Biblia no hay otro motivo por el cual haya fiesta en el cielo.
Yo puedo sentirme a gusto porque vencí la tentación, puedo sentirme a gusto porque Dios me sanó de alguna enfermedad, puedo sentirme a gusto porque me hizo ser victorioso en los negocios o en esto o en aquello, ¿sí? Y dice que lo vamos a hacer, dice la Escritura, porque nos hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Pero la Escritura solamente menciona que cuando un pecador es llamado al arrepentimiento y él es sacado del mismo infierno y es puesto en el reino de Dios, dice que es el único motivo por el cual hay fiesta en los cielos. Así es que si nosotros queremos vivir de fiesta en fiesta, hermanos, eh, tenemos que predicarle el evangelio a las personas y no se necesita conocer toda la Biblia como antes se creía. Desgraciadamente el diablo ha metido mucha mala información a nuestras vidas. Le digo porque yo lo sufrí. Pues uno viene del mundo sin saber nada de Dios, se siente acorralado, se siente impotente, se siente uno que no puede lograr las cosas. Y lo primero que Dios pone es el hambre de conocer la palabra. Pero aún así, hay muchas situaciones que nos hacen sentir que no podemos lograr. Y es precisamente por nuestras ideas que traemos. Y entonces Dios lo que nos quiere decir es de que solamente, hermanos, con nuestra forma de vivir podemos traer una transformación donde quiera que nosotros vayamos. Pero si tú le sigues el juego a las personas con las malas palabras, si tú le sigues el juego a las personas con las truanerías y sinvergüenzadas, si tú le sigues el juego a las personas con lo que el mundo maneja y hace, entonces, hermanos, nosotros no estamos estableciendo el reino de Dios. No estamos viviendo como extranjeros, estamos viviendo como etnias del mismo lugar. Tenemos que entender que nosotros llevamos la luz, que llevamos la sal, que somos extranjeros y peregrinos y que donde nosotros vamos somos embajadores. ¿Usted sabe lo que es un embajador? Un cónsul y un embajador es diferente. El cónsul está asignado a una embajada, ¿verdad? Para tramitar situaciones de los ciudadanos de esa embajada. Pero el cónsul es el que representa, ¿sí? Perdón, el embajador es el que representa al país que pertenece. Y cuando la Biblia habla de que nosotros somos embajadores, está hablando no de que pertenecemos a un lugar donde se le estableció en el mundo, sino que nosotros representamos el reino de Dios y somos embajadores. Y donde quiera que el embajador va en un país, es considerado, es representado, va representando a su país y el país donde está le reconoce. Pero ¿sabe por qué? Por la investidura que tiene. Nuestra investidura, hermanos, es el Espíritu Santo en nosotros. Nuestra investidura es de que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador y Él nos ha hecho libres. Nuestra investidura es de que ahora Dios nos ha limpiado con su sangre y todos nuestros pecados y maldades quedaron atrás. Y que ahora nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo, embajadores del reino de Dios. Me parece que el año pasado, no recuerdo ya, el embajador de Estados Unidos nos llamó y nos hizo algunas preguntas y eso, ¿verdad? Dijo que estaba a nuestra disposición, que lo que nosotros le necesitáramos, y nos dio el número de su celular personal y ese tipo de cosas. Pero la verdad es de que él sabía a quién representaba.
Y estaba en medio de nosotros y se reunió con empresarios y se reunió con otras personas, ¿verdad? Y, y me llamó la atención eso, de, de que aunque trataba de dialogar con nosotros, él sabía quién era y a quién representaba. Él sabía hasta dónde podía comprometerse y hasta dónde podía llegar. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que somos embajadores y tenemos que comprender la magnitud, no lo que el diablo nos ha tratado de meter a nosotros y que nos ha querido limitar, sino entender en plenitud lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y entender precisamente a quién representamos y qué es lo que representamos. Mucha gente viene contigo, no porque está muy guapo, ni porque, ¿cómo se podría decir? Ni porque somos muy atléticos, ¿no? Muy fitness, hoy ahí se dice, muy fitness, antes decía atlético. Sino que ellos ven algo en nosotros que tiene que ver con Dios. Y aunque se acercan a veces o cuando a veces se acerca mucha gente por propósitos equivocados, porque como he dicho aquí, mucha gente se acerca para que Dios le dé, no para que Dios le ayude. Es un propósito equivocado. Porque lo que Dios quiere es ayudarnos. Porque si nos ayuda, entonces lo demás viene por sí mismo. Así dice la Escritura, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Y qué dice? Las demás cosas serán añadidas. ¿Sí? Entonces, no es que nosotros vamos y las agarramos, serán añadidas. Pero si nosotros no buscamos el reino de Dios o la gente no viene buscando el reino de Dios, nosotros como embajadores tenemos que entender quiénes somos y tenemos que aclararle que el punto no es que Dios les dé, el punto es que necesitan que Dios les ayude y que ellos empiecen a buscar el reino de Dios y que lo que ellos quieren que Dios les dé se consigue buscando el reino de Dios primero. Nosotros tenemos que entender que nuestra esperanza debe de establecerse en lo que Dios ha puesto en nosotros. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más? Real sacerdocio. Con un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo somos representantes del reino de Dios. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Y por último, vamos a buscar Efesios 2:6, que nos habla de esto. Porque no solamente soy embajador, sino que Jesucristo mismo nos ha prometido venir por nosotros y llevarnos consigo. Por eso nosotros los creyentes anhelamos una patria mejor,
es decir, celestial. Así que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros y nos ha preparado una ciudad eterna. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestes con Cristo Jesús. Hermanos, tú y yo estamos ya sentados en los lugares celestes. Tú eres una autoridad, no como se maneja a veces ahí en el mundo, ¿verdad? A veces hay conflictos con los policías y le dicen, no, tú eres un servidor público. Tú eres un representante de la autoridad. No eres la autoridad, eres un representante. Nosotros no, hermanos. Nosotros somos autoridad en este punto. Nosotros establecemos. Nosotros podemos limpiar el ambiente, podemos transformar las cosas. El otro día, ayer me parece que fue, la hermana Gloria nos dice, hay que orar, hermano. Pues es lo mínimo que podemos hacer, ¿verdad? Es lo mínimo que podemos hacer nosotros. Porque nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Y es allí donde nosotros tenemos que entender este punto, lo importante que nosotros somos como hijos de Dios. Nosotros no somos una carga para el gobierno, nosotros no somos una carga para nadie. Al contrario, somos buscadores de paz, somos transformadores de nuestro medio ambiente por medio de la oración, por medio de nuestras acciones, por medio de lo que nosotros vivimos y somos. Y ese es el punto importante en este 15 de septiembre, poder entenderlo, que nuestra libertad va más allá de la libertad que hemos logrado como mexicanos, sino que también Dios nos ha liberado de todo aquello que nos destruía y aquello que acababa con nuestras vidas y acababa con los demás, sino que ahora nos ha puesto en un lugar especial que se llama embajadores del reino de los cielos, y que ahora tenemos toda la autoridad y el poder para transformar a nuestro alrededor las cosas. Colosenses 3, del 1 al 3, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, ¿no en dónde? No en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida es escondida con Cristo en Dios. Hermanos, esto es maravilloso. Y cuando nosotros entendemos este punto, entendemos lo que el apóstol Pablo dijo. Sea que viva o sea que muramos, somos del Señor. Nuestra vida no está a la deriva. Nuestra vida no está en duda. Nuestra vida no está al ahí se va. Nuestra vida está en la mano de Dios. Y mientras tengamos vida, hermanos, tenemos que entender quiénes somos, a quién representamos. Y principalmente entender que somos agentes de cambio. No solamente en nuestro hogar, no solamente en nuestra colonia, sino también en el lugar donde nosotros somos ciudadanos. Porque aunque pertenecemos al reino de Dios, aún estamos viviendo en este mundo. No debemos, como algunos a veces piensan, que hay que, ¿cómo se dice?
que hay que deslindarnos de las cosas del mundo. No, estamos viviendo, pero sí entender quién soy, sí entender a quién represento, qué autoridad tengo y el poder que me respalda para poder entender que en este mundo, aunque estoy viviendo, soy extranjero y peregrino. Amén. Vamos diciéndole al Señor, Señor, gracias por mi patria que me has dado en este mundo, pero Señor, yo reconozco que soy ciudadano del reino de los cielos y que mientras que yo viva aquí, debo ser embajador, debo ser extranjero y peregrino en este lugar. Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nuestra fe cada día vaya creciendo. Es la que nos da paz, es la que nos da entendimiento de las cosas, es lo que nos hace abrir los ojos espirituales. Es, Señor, lo que provoca en nosotros que podamos accionar con fe y en lo espiritual correctamente, Señor. Así es que, mi Dios, en el nombre de Jesús reconozco que mientras que esté en este mundo voy a tener aflicción. Pero también reconozco que tú has vencido al mundo y reconozco, Señor, que nosotros ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y que aquí en este mundo soy un extranjero y peregrino, pero también represento al reino de Dios. Soy un embajador, el cual, Señor, se desarrolla y se lleva a cabo estableciendo el reino de Dios donde quiera que nosotros vamos y estamos. En esa situación que estamos viviendo, Señor, podemos transformar las cosas por medio de la oración y por medio, Señor, del entendimiento de que hay poder en nuestras vidas, Señor. No seremos imprudentes, ni tampoco, Señor, viviremos al ahí se va, sino que nosotros somos entendidos de que somos ciudadanos del reino de Dios. Así es que, Señor, ven y establece tu reino, Padre, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro México y en todo el mundo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, levántate. Levántate, Señor, y obra juntamente con nosotros, porque si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Vamos a cantar ese